Bien, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Lo que es la terapia génica, más que todo la parte básica, porque la aplicación misma solo lo voy a mencionar, una de ellas que es la más esperada por muchos pacientes, la que recientemente ha sido aprobada por la FDA, es la terapia de CAR T-cell, ¿no? CAR de linfocitos T modificados, que lo están viendo en prácticas. Nosotros vamos a ver la parte teórica, ¿no? Y este es el link que les decía, para que lo tengan y puedan ampliar. Yo me estoy usando de este link para las clases esta clase más que todo de hoy específicamente. Chat, este es el link, control B, ahí sí. Acá está. Ahí está. Este link pueden ustedes usarlo para revisar con calma en casa de entender bien, ¿ya? Bien. Hemos dicho que genoma es el conjunto de ADN presente en una célula. Bien. Comprende el ADN del núcleo y el ADN de la mitocondria. Uno. Segundo concepto, ¿qué es un gen? Es la secuencia de ADN que codifica para una proteína, ¿no? Tercero, es un promotor. Es una secuencia que está delante del gen y va a regular su expresión. En esa secuencia del promotor se va a unir una proteína llamada factor de transcripción. Entonces, esta proteína es necesaria para que se active el gen. Si no está el factor de transcripción en la célula, o si no tiene la célula esa proteína, el gen no se va a activar. No se va a activar. Entonces, si yo quiero modificar y quiero que una proteína se exprese en una célula, tengo que asegurarme, si voy a introducir un gen, tengo que asegurarme que ese gen vaya a un sitio o con una secuencia de un promotor que sea activado por un factor de transcripción presente en esa célula. Si coloco el fragmento de ADN sin el promotor o un promotor que no tiene factor de transcripción, lo mismo que nada, porque ingresa el fragmento de ADN a la célula, pero no se activa porque no está presente el promotor. El ejemplo que les puse a sus compañeros del turno de la mañana fue de que si yo coloco a las células musculares el gen de la insulina, por ejemplo, le coloco por un vector, le introduzco, las células musculares no van a poder expresar la insulina, por más que le coloque en cantidades, muchas copias, no van a poder formar insulina. ¿Por qué? Porque el gen de la insulina tiene adelante un promotor que se activa por factores de transcripción presente en el páncreas, o específicamente en las células beta del páncreas. Y esas proteínas, si no están en el músculo, no van a formar, ¿no? Si yo quiero que el músculo produzca insulina, debo introducir el gen, o en todo caso, introducir un gen que produzca factores de transcripción que activen o se una al promotor de la insulina y active ese gen. Active el gen, no y produzca insulina. Eso es importante tener en cuenta cuando uno va a manipular genes, tener en cuenta la presencia del promotor, la presencia del factor de transcripción, ¿no? Y otro término que debemos tener en cuenta es el perfil de expresión. ¿Qué es el perfil de expresión? Son las proteínas que están formando un tipo de célula, ¿no? Conocer el perfil de expresión de una célula, de un tipo de célula, es importante, porque yo sé qué genes están activos y qué promotores están activos, ¿no? Para poder explotar eso en la terapia génica. Es importante, es perfil de expresión, ¿no? Tenemos aproximadamente 25.000 genes,
pero no todos los 25.000 genes se van a expresar en una célula, solo unos cuantos, ¿no? Eso es lo que hace diferente una célula de otra, porque todos los genes están presentes. Lo que pasa es que ciertos genes se activan en un tipo de célula y ciertos en otro, lo que hace la diferenciación celular. Otro término que debemos tener en cuenta es cultivo celular, ya ustedes lo manejan. Otro lo que es modificación genética, o sea, ingresar o introducir genes por transducción usando vectores virales, ¿no? Pues el DNA virus, RNA virus o lentivirus. Bien, todos estos conceptos básicos se juntan al final para ser aplicados y puede ser utilizado en un solo objetivo, lo que es parar una enfermedad o en todo caso disminuir los efectos de una enfermedad. Esto se llama terapia génica, que puede ser una modificación de células in vivo, donde se inyecta el vector que va a llevar el ADN al organismo y cumple su trabajo ahí, o en todo caso ex vivo, donde se saca las células del paciente, se cultiva, se modifica y luego se devuelve las células al paciente, que se llama ex vivo, ¿no? Las bases, vamos a verlo en este link. Veamos primero la terapia génica, lo básico de la terapia génica. La terapia génica es una metodología, ¿no? Es un método, es una técnica que se aplica, o que ha sido estudiado desde hace, yo me acuerdo, desde los 80 ya se publicaron los primeros papers donde se aplicaban genes a la célula, a cultivos celulares, ¿no? Y se hablaba de una posible aplicación de terapia, ¿no? Y te hablo de 80, 90, 100, casi 40 años, y acá hablaron, sí, un poco más de 40 años, y recién, ¿no? Estos últimos años, la FDA ha autorizado a que se apliquen este tipo de métodos para poder curar o detener el efecto de las enfermedades, de ciertas enfermedades, ¿no? Muchos ya de terapias han sido ya aprobadas, bueno, pocas diría, no muchos, ¿no? ¿Cuántas? Una de ellas es el uso de CAR-T-cell, que están en ensayos clínicos, incluso ya están comercializando ya como protocolos para poder aplicar. Sin embargo, en nuestro país todavía no podemos usar porque no tenemos las condiciones de cómo cultivar células, ¿no? Y ustedes han visto que es sencillo. Una cabina de flujo laminar, incubadora CO2 y unas pipetas, ¿no? Y placas de medios de cultivo. ¿Ya? Veamos primero lo básico de terapia génica. En este ustedes pueden leer y está todo explicado. Ya saben lo que son ustedes, lo que es los términos que le he dicho que deben manejar, ¿no? Los genes están hechos de ADN y permiten construir proteínas, ¿no? O enzimas que hacen que nuestras células, nuestro cuerpo trabaje. Se conoce que tenemos 25.000 genes y nosotros típicamente tenemos 2 copias de cada uno de los genes, ¿no? De nuestros padres. Bien, veamos todo esto que está abajo escrito, jóvenes, todo esto está en este vídeo, ¿ya? En 3 minutos creo que vamos a ver. ¿Aló? So, what exactly is gene therapy? First, let's start with the basics. This is a gene. Genes are made up of DNA, which are the blueprints to build the enzymes or proteins that do the work for your body. As far as we know, humans have between 20,000 and 25,000 genes, and most people have 2 copies of each gene, inherited from each of our parents. They are the building blocks of our physical makeup, from the color of our hair, to our athletic abilities, to our immune system. But sometimes genes aren't built correctly.
And a small adjustment to the DNA within our genes can change how our proteins work, which can affect how we breathe, walk, or digest food properly. To better understand how genes change, here's Dr. Michelle Kalos. So our genes are mutating all the time as a result of chemical processes in the cell, as well as external influences like ultraviolet light. We can also inherit mutations from our parents. Now, when we wind up with these mutations, they can sometimes cause disease, and that's really where gene therapy comes in. If genes are like the blueprint to our body, gene therapy can fill in some missing drawings. Gene therapy is the introduction, removal, or change in genetic material, specifically DNA or its molecule cousin, RNA, into the cells of a patient to repair or change a gene to treat a specific disease. The transferred genetic material then changes how a protein, or group of proteins, is produced by the cell. It can reduce levels of certain disease-causing proteins, increase production of disease-fighting proteins, or even produce new or modified proteins within the cell. You may be curious how a gene and the genetic material it holds is transferred to the cell during gene therapy. Well, a gene cannot be directly inserted into a cell. Instead, a carrier, also known as a vector, helps deliver the gene. Typically, viruses are used as vectors because they've evolved to be very good at sneaking into and infecting cells. But in this case, their motive is to insert the gene, or genes, into the cell. The infectious part of a virus is removed, allowing it to still enter the cell's nucleus without making the patient sick. It's worth noting there are two kinds of gene therapy, in vivo and ex vivo. In vivo gene therapy, the genes are introduced directly into the patient's cells while the cells are still in the patient's body. In ex vivo gene therapy, cells are removed from the patient's body, then the genes are added to those cells in the lab, and the cells are then returned to the patient. The right approach depends on the disease that the patient has and the tissue that's affected, and that would tell us which is the best way to approach this. Advances in gene therapy research allow us to treat and hopefully someday avoid rare and debilitating diseases. For more information and resources about gene therapy and how it works, go to asgct.org. Con terapia génica no solamente pueden, incluso pueden diseñar el tipo de bebés que quieren, ¿no? Quieren que sea atleta, jugador, rubio, moreno, rizado, eso ya se llama editar genes. Bueno, por lo pronto lo que estamos viendo es solo terapia génica, todavía no sean ilusiones. Bien. ¿Han visto entonces? Todo esto lo que se ha hablado, los que no entienden el inglés, pueden revisarlo con calma, está abajo todito. Todo está ahí. ¿Ya? Bien. Lo que resume, lo que dijo el vídeo que hemos visto, es que se introduce un gen, ya sea en el organismo o en un cultivo celular, para que ese mensaje genético se convierta en proteína y esa proteína sea funcional, ¿no? Sea funcional. Y la introducción de ese ADN en el genoma, bueno, vamos a ver, puede ser estable o puede ser transitorio. Es transitorio, puede ser transitorio cuando el material genético que se inyecta, pues el vector que va a transportar, solo queda en el núcleo, pero no se integra en el ADN, no se integra en el genoma. Pues va a formar RNA mensajeros por un tiempo y luego ya desaparece ese mensaje, ¿no? Por eso se llama transitorio. La diferencia con otro tipo de modificación celular es transfección estable. ¿Qué significa transfección estable? Donde el material genético que se inyecta a la célula se va a integrar en el genoma. Incluso ahora con lo que es la nueva tecnología de CRISPR que está acá apareciendo, CRISPR, ¿no? Con esa tecnología de CRISPR uno puede exactamente indicar el sitio, o sea, como una especie de, vamos a poner una especie de, ¿cómo le llaman esto? De un GPS. Yo puedo dirigir a este material genético o este fragmento de ADN en qué sitio exactamente del genoma debe colocarse.
Imagínense, ¿no? Uno le da nomás las coordenadas y, o sea, la secuencia específica ahí va, y como una especie de primer, guía la molécula y se pega en ese genoma, corta y lo introduce, ¿no? Parece de película, pero es cierto. De acuerdo, no sé si ustedes han visto, pero no creo que son demasiado jóvenes ustedes. Había una película, o era un cuento, creo que era un cuento, donde dos personajes se convirtieron sí, fue una radionovela, tipo de novelas por radio. Personajes se convertían en pequeñitos, microscópicos, y se le introducían en el cuerpo, ¿no? Y viajaban por la sangre, iban a un tejido, no luchaban con los macrófagos, esas cosas. Era ciencia ficción, ¿no es cierto? Pero parece mentira. Ahora uno puede hacerlo. Eso. No puede dirigir una molécula, un fragmento de ADN con una secuencia, o sea, le pone un primer y va a guiar, ese primer va a guiar dentro del genoma en qué parte debe colocar ese fragmento. Esa es la tecnología de CRISPR, es la última clase que vamos a hacer. CRISPR, la tecnología de CRISPR-Cas se llama, CRISPR-Cas9. Bueno, entonces consiste en introducir ese ADN, pero ¿quién se encarga de introducir? Son los vectores. Pueden ser plásmidos, fragmentos de ADN circulares, o en todo caso, material genético de virus, de los 3 tipos de virus. A esto se le llama vectores, ¿no? Por ejemplo, un bus interurbano que hace el servicio de la plaza hasta Paucarpata, se llama, por ejemplo, transporta pasajeros, ¿no? A eso se llaman vectores. En el caso de ADN se llaman vectores, ¿ya? Los que van a transportar ADN a la célula y al núcleo mismo, ¿no? Se llaman vectores. Se usan los vectores para poder transportar estos fragmentos de ADN, para modificar células. Veamos ahora los vectores. 3 tipos de vectores son los más usados. Acá está todo lo que es la teoría. Los adenovirus, que tienen virus a base de ADN, los lentivirus, los retrovirus, ¿no? Entonces, de hecho que estos virus que normalmente, naturalmente infectan a las células, han sido modificados. La parte patogénica se les ha retirado, por ejemplo, pero su mecanismo de infección funciona y se aprovecha para poder introducir un mensaje genético para que ellos, cuando van a infectar la célula, lleven ese mensaje genético, ¿no? Muy parecido a lo que está haciendo la vacuna, ¿no? Ya está, acá está bien sus conceptos de cada uno, todos los vectores, ¿ya? Y esto lo vamos a revisar en 3 minutos al ver este video. Gene therapy aims to treat a specific disease by introducing, removing, or modifying genetic material, DNA or RNA, in a person's cells. A common way to accomplish this is by using a vector, a vehicle designed to deliver therapeutic genetic material, such as a working gene, directly into a cell. Typically, vectors are derived from viruses, because viruses are very efficient at getting into cells. For safety, all of the viral genes are removed, and the vector is modified to only deliver therapeutic genes. These viral vectors use the shell, or capsid of the virus, to transport the working genes into the target cell. Think of them like envelopes used to deliver a specific message. Researchers only use vectors that are extensively studied, determined to be safe to use in humans, and have the ability to target specific cells. There are 4 main types of viral vectors, each with their own unique characteristics, uses, and limitations. First, let's talk about adeno-associated viral vectors, or AAVs. AAVs are typically used to deliver smaller DNA packages or genes, so the size capacity of this vector may determine which rare disease it can target.
They're safe and efficient for in vivo gene therapy approaches, in which the therapy is injected into the body, delivering new instructions directly to the cells. They're non-integrating, meaning the DNA they carry doesn't typically insert itself into the cell's genome. So if it's taken up by a cell that divides, the therapeutic gene won't be copied with each cell division and may be lost over time, thereby diluting the treatment effect. That's why they're typically used in non-dividing target cells, such as cells in the liver, nervous system, eyes, and skeletal muscles. The advantage of using these vectors is that once delivered, DNA can persist in the patient for a prolonged time, possibly even a lifetime. One limitation is that many people may have had prior exposure to AAVs through natural infections, giving them immunity, as Dr. R. Jude Samolsky explains. If a patient has been exposed to an AAV already, their body will recognize the AAV vector capsid as a threat. The immune system may then attack or destroy the vector before it can deliver its therapeutic package, rendering it useless. This type of reaction also means limiting patients to a single administration because they may develop antibodies following the first administration. Scientists are working on a variety of strategies to combat this challenge. Adenoviral vectors are similar to AAV vectors in some ways, like being able to deliver DNA packages into non-dividing cells. But they can deliver vector genomes that are almost 8 times the size of AAV. The first generation of adenoviral vectors caused a strong immune response, which results in potentially harmful inflammation throughout the body and decreased effectiveness of the therapy. In recent years, scientists have worked to develop adenoviral vectors that result in milder immune responses, so they can deliver larger packages with less risk. Now, let's talk about lentiviral and retroviral vectors. These vectors can carry larger genetic packages of RNA, which is then converted into DNA. During this process, the vectors integrate into the genome of the target cell, unlike adenoviral and AAV vectors. That makes lentiviral and retroviral vectors best suited for ex vivo treatment in dividing cells, such as T cells, which are a type of immune cells, and stem cells, which are special cells that can develop into many cell types. Ex vivo treatment involves removing cells from the body, modifying them using a gene therapy, and then returning them to the body. From there, the treated cells will begin to divide and generate new cells. The new genetic material is then copied into all those new cells. Gene therapy using viral vectors is already treating some rare inherited diseases and certain forms of cancer, with many other potential uses being studied in clinical trials. For more information and resources about gene therapy, cells, and vectors, head to asgct.org. Muchos todavía terapias están en ensayo clínico, ¿no? Probando ya voluntarios para obtener ya su autorización, y bueno, unos cuantos ya han sido aprobados por la FDA en forma urgente, porque son necesarios para salvar muchas vidas, muchas enfermedades, ¿no? Veamos ahora otro importante en la terapia génica es los enfoques que vamos a dar, por ejemplo, a la terapia génica. ¿Qué es terapia génica o qué tipos hay? Vamos a ver. Una cosa es introducir genes o modificar genes, retirar genes o introducir genes. ¿Ya? Que se llama terapia génica. Otra es modificar células y colocar las células del paciente. Se llama terapia celular. Es decir, yo puedo sacar células madre, como decía, sacar células madre del tejido adiposo, por ejemplo, las cultivo, las aíslo las células madre del tejido adiposo, las cultivo y luego lo voy a diferenciar. Puedo diferenciar, por ejemplo, en células de músculo cardíaco para poder reparar algunos daños del corazón, ¿no? Daño del tejido del miocardio. Puedo colocar quizás células madre modificadas para que se conviertan en hueso, para poder reparar fracturas, ¿no? Bueno,
Eso se llama terapia celular, donde yo puedo convertir una célula madre en cualquier tipo de célula, ¿no? Y se le ingresa al cuerpo y estas células madre en el cuerpo van a ir a reemplazar las células dañadas, ¿no? Y la tercera, que está muy de moda, pero todavía como investigación, es la edición génica. 3 cosas, vean: terapia génica, terapia celular y terapia génica, edición genética. El último que le dije es una tecnología donde uno puede corregir un error en el genoma, ¿no? Buscar el error, es así como corrige una ortografía, borra y pone la letra correcta, algo así, pone el nucleótido correcto, ¿no? Modificar errores del genoma. Esa método, esa técnica de tecnología de CRISPR-Cas, a sus descubridores se les entregó el premio Nobel, ¿no? El año pasado, son 2 mujeres. Es otro tipo de... Entonces, esos 3 tipos engloban o se le llama terapia génica, ¿ya? A todos esos 3 tipos de intervenciones se les denomina terapia génica. Veamos esos 3 enfoques. Acá está igual todo, los 3, que es la terapia genética, o terapia génica de genes, terapia celular, cuando se transfieren células para mejorar un tejido, y finalmente lo que es edición de genes, ¿ya? 3 cosas. Lo van a ver en este vídeo. You may be curious, what's the difference between gene therapy, cell therapy, and gene editing? And why are they usually mentioned together? Well, all 3 are fields of research with similar goals in mind. Treat disease by changing the blueprints to our bodies at a microscopic level. Our genetic makeup. But how do they do it? That's where the differences lie. First, let's talk gene therapy. It's the introduction, removal, or change in genetic material, specifically DNA or its molecule cousin RNA, in the cells of a patient to treat an inherited or developed disease. There are a couple ways gene therapy can be administered. Typically, genetic material, such as a working copy of a gene, is transferred into the cell. Once in the cell, the transferred genetic material changes how proteins are created, so they can do the work for the gene that's not functioning. Proteins are the building blocks of how we function, so they make a big impact on our health. A vector, which is often a virus, delivers the gene into the cell. Don't worry, the viral genes that could cause disease are removed. Then the vectors are directly injected into the patient's body. The new working gene is able to alter the behavior of the protein within the cell, whereas cell therapy uses living and sometimes genetically modified cells to help treat a disease. These transferred cells can be from the patient or someone else. Cell therapy is routinely administered through blood transfusions. Genetically modified cell therapy is when a cell is removed from the body and the gene inside is altered, and then it is put back in the body. This combines components of gene and cell therapy approaches. For more on that, here's Dr. Rain Rouse. An example of this approach is CAR T-cell therapy. We take an immune system cell, usually a T cell, and we introduce a new gene into the cell carrying a specialized receptor that's been trained to only target molecules that are on the surface of cancer cells. Large numbers of these change cells are grown in the laboratory and then returned to the patient's body so that they can kill cancer cells. You also may have heard of CRISPR, or zinc finger nuclease, which are types of gene editing. Gene editing is an up-and-coming approach that works with gene and cell therapies. There are no approved gene editing treatments yet, but many are currently in preclinical and clinical trials phases. The goal of gene editing is to remove or correct faulty elements of the DNA within the gene. This can be done either inside or outside the body, using the patient's own cells or donor cells.
Gene therapy, cell therapy, and gene editing are ways to treat diseases at different microscopic levels of the body. For more information about these approaches and how they work, visit asgct.org. Vean, entonces, los diferentes enfoques, todo eso engloba lo que es terapia génica. Y finalmente, vamos a ver dónde estamos. Tengo que salir de la pantalla. Ya. Decía, muchas de las terapias génicas están todavía en ensayos clínicos. Recuerden que la ciencia avanza primero haciendo pruebas en laboratorio, con animalitos, con células, los ensayos clínicos, ¿ya? Después de los ensayos en laboratorio animales, están los ensayos clínicos, lo que se hace con las personas. Bien, vean esto, lo que es un ensayo clínico, y luego vamos a hablar, ¿no? El por qué los ensayos clínicos y dónde revisar los ensayos clínicos de las terapias nuevas que están apareciendo. There are currently hundreds of different types of gene therapies in clinical trials. The potential for therapies is vast, since almost any gene in the human genome can be altered to treat a specific disease. But let's take a step back. What even is a clinical trial, and why is it so important? Clinical trials study the way a drug or treatment will interact with the human body, and whether a drug is safe and effective. A couple things happen before a clinical trial starts. The treatment is tested in both test tubes and animals. This step of the process is called a preclinical study. These studies check if the treatment will work, and how much of it is needed to see a positive effect. It also checks the safety, looking for any negative effects. If the preclinical results are promising, the researcher then designs the study for humans. The researcher decides things like how many people will be part of the study, or how a treatment will be administered to patients. Every trial has unique guidelines for who can participate in the study. Here to explain more is Dr. Adora Ndu. These guidelines are called eligibility criteria and are really characteristics that participants should have. They typically include things such as age, gender, medical history, and many other characteristics. And this really is to make sure that the volunteers meet the criteria so that researchers can understand the results of the clinical trial. The researcher submits an investigational new drug application to the U.S. Food and Drug Administration, referred to as the FDA. They review how the treatment is made, preclinical data, and the clinical trial design to make sure the researcher has done everything possible to minimize risks to the volunteers. Once the FDA agrees that risks to volunteers are minimized, it's put into action. Trials are conducted in phases, with every phase modified to help answer a different question to better understand the treatment. If a study is not deemed safe, it will not move on to the next phase. Safety is a priority in each and every phase. This includes monitoring for adverse events, which are any undesirable experiences. The researcher collects information on how the event relates to the treatment, the severity, frequency, and how to resolve it. In turn, these become the expected side effects to be aware of. Phase 1 tests if the treatment is safe for a smaller number of patients. Sometimes, it also can determine the right dosage for patients. Phase 2 expands the number of patients receiving the therapy and determines if the responses to the therapy are favorable or useful, while still monitoring safety. The treatment then enters Phase 3, which typically lasts the longest. In this phase, the main goal is to prove that the treatment produces the desired result while being safe in an even larger group of patients. If a treatment is being studied for a rare disease or one that has an unmet medical need, some phases can be combined to make the evaluation process more efficient. After the clinical trial, a marketing application is submitted and the FDA makes a final decision about whether the treatment will be approved to use. The whole process from clinical trials to approval can take 8 years or more. However, the FDA has various ways to accelerate the process for some therapies, which has decreased it to as few as 5 years in some instances. The time it takes to research and move through the approvals process is necessary to properly develop safe and effective treatments for patients. For more information on gene therapy clinical trials, visit asgct.org.
en jóvenes. Entonces, para la aplicación de terapia génica, mínimo a veces se requiere de 8 a 10 años de ensayos en humanos, ¿no? Donde se ve primero cuál es la dosis adecuada, ¿no? En voluntarios, si funciona bien la dosis, luego para ver si hay cómo responde el humano, cómo responde el paciente, o en el caso de los voluntarios, a esa terapia, ¿no? Y finalmente ya en poblaciones cada vez más grandes se va probando sus efectos colaterales, ¿no? Que pueda tener. Y si es que ve que en una población ya hay algún efecto colateral que sea muy significativo, se retira el producto del mercado, ¿no? O en todo caso se continúa. Todos esos, vean, tienen que pasar años para poder aplicar uno. Sin embargo, hay unas terapias como en el caso de CAR-T-cell, de forma urgente, rápida, ya ha sido probada por la FDA, ¿no? Porque sus resultados son muy prometedores, bueno, muy beneficiosos, y hay muchos pacientes en espera, ¿no? Uno de ejemplos es la leucemia, y la terapia es a base de CAR-T-cell, que lo están haciendo en práctica, ¿no? Finalmente, para terminar, jóvenes, ha visto que no es tan fácil, no es agarrar un fragmento y colocarlo en la célula, sino que hay que tener mucho cuidado qué fragmento voy a colocar y qué promotor debe acompañar a este fragmento para que sea activo en un tipo de célula. Por eso que las terapias a veces son tejido específico, célula específico. O sea, exactamente van dirigidas a un tipo de tejido, a un tipo de célula. O sea, no es como una droga que se inyecta y va, actúa sobre todas las células, ¿no? Esto es más específico, es más específico. De ahí la realidad de la terapia personalizada, ¿no? Que es lo que se persigue en el futuro, ¿no? Bien, ustedes en prácticas han estado haciendo, o tienen que hacer esta semana y la que viene, lo que es CAR-T-cell, la nueva terapia, ¿no? Que en forma general es la mejor aplicación quizás de estas últimas tecnologías, que en forma general consiste en sacar células de la sangre, ya no médula ósea, sino células de la sangre, cultivarlas, ¿no? En placas en el laboratorio, y usar vectores como virus para insertar receptores, un tipo de receptores, en este caso para leucemia, el receptor CD19, ¿no? De esta forma, en el cultivo celular, las células, linfocitos T, después de aislarlo, por supuesto, ¿no? Van a producir receptores para CD19 y vamos a tener linfocitos T en su membrana con receptores para CD19. Luego estos linfocitos T modificados se las cultiva para tener millones y millones, muchos incluso se congelan para una terapia más adelante, y otros se les van a activar, se les pone factores de estimulación para que se vuelvan activos, agresivos, algo así, y luego se ingresa, vean, como suero, se le coloca al paciente su misma célula, y dentro del paciente las células van a viajar por sangre y van a encontrar células tipo cáncer, por ejemplo, que expresan esta proteína que es el CD19, se pegan allí y las inducen la muerte por apoptosis, ¿no? Destruyen esas células, las matan. De esa forma eliminan. Muchos tipos de cáncer están cediendo, ¿no? Están cediendo, están siendo tratados con este tipo de... Y están respondiendo, ¿no? Pacientes. De hecho, que hay pacientes quizás que no respondan, ¿no? Pues no todos 100%, ¿no? Pero hay un buen porcentaje, esos beneficios son positivos, ¿no? Son beneficiosos los resultados, muy alentadores. Es un ejemplo resumido de cómo funciona CAR-T-cell. Si yo estoy interesado en un tipo de tratamiento, ¿no?
y todavía está en ensayos clínicos o quiero participar en ensayos clínicos, ¿dónde debo acudir? Vamos a poner terapia CAR-T-cell. O sea, los ensayos clínicos. Al igual que en el Perú, que el INS, en Estados Unidos existe el NIH, ¿no? Instituto Nacional de Salud. Y hay una oficina que es la Clinical Trials del gobierno, donde se registran todos los estudios clínicos. Si quieren conocer un poquito más, ahí está, clinicaltrials.gov, que es la página oficial del NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En esa página Clinical Trials, ustedes pueden encontrar acá, por ejemplo, enfermedad sobre, por ejemplo, terapia génica, CAR-T-cell therapy. Si quieren para leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Busco eso por continente. En Perú no ponemos Perú porque no vamos a encontrar nada en Perú, porque no hay nada, ¿no? No ponemos nada, o sea que no sé, en general. Vean, hay 279 actualmente, 279 estudios para terapias de leucemia linfoblástica aguda usando CAR-T-cell. Hay uno, por ejemplo, que voy a entonces dejar de compartir. Ya, nuevamente voy a compartir, ¿ya? Bueno, como ya han escuchado quizás la parte, voy a avanzar rápido en esta parte. Entonces entro a Google. ¿Dónde está? Nuevamente. A Google y coloco Clinical Trials. ¿Ya? Ahora sí, me están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, Clinical Trials, que es una página, una sede del, no una sede, sino una parte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Acá está homepage de Clinical Trials. Se pone una página oficial. Me pertenece al NIH, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Del NCBI, parte del NCBI, ¿no? clinicaltrials.gov. Y coloco en estas ventanas lo que me interesa, por ejemplo, CAR-T-cell therapy. Otro término quiero que es, aplicamos que todo leucemia linfoblástica aguda. Está partiendo mucho en nuestra región. Y búsqueda. No pongo los países porque, bueno, como le dije, no voy a encontrar nada en Perú. Porque todavía no estamos haciendo acá. Sin embargo, otros ya están comercializando incluso esta terapia a nivel mundial, ¿no? En Perú nada. Miren, en China hay bastantes que están ya aplicando esta terapia. CAR-T-cell. Tenemos 279 estudios que están. Incluso ya no solamente para leucemia, sino para cáncer de ovario, por ejemplo. Acá. Ya no solamente CD19, sino están modificando ahora otros tipos de receptores. Basta que sea el fundamento cómo funciona CAR-T-cell, uno ya puede hacer ahora para otros tipos de... Por eso es importante saber la expresión de las proteínas en células malignas o en una enfermedad, a ver qué se diferencia de otras células, para poder convertirlas en blanco de terapia, ¿no? Esta CAR-T-cell para leucemia aguda amiloide.
Vean acá. Los pacientes que no han respondido al tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, de leucemia, entonces pueden anotarse para un ensayo clínico y donde se le va a aplicar Carticel, ¿no? Condiciones que tengan leucemia linfoblástica aguda de tipo linfocitos B. Se le va a aplicar Carticel y esa droga, ¿no? Ahí está. Y está ahí desarrollado este aviso, este anuncio. Condiciones que tengan todo este tipo de enfermedades pueden someterse a ese tipo de ensayos. Está en fase 1. Requieren 6 participantes. Debe empezar en febrero del 2021, terminar el 23, ¿no? Otro que requieren 100 pacientes, 200 pacientes, dependiendo del estudio, ¿no? Y ahí está, ¿qué se va a hacer con los pacientes? ¿Qué droga se le va a colocar? ¿Qué cantidad de células se le va a colocar? Dice, las células modificadas serán administradas al paciente en una simple infusión de 1 millón de células por kilogramo de peso. Si tengo 60 kilos, 60 millones, ¿no? Una sola vez, a ver qué pasa. Otro que sea, no sé, otro tipo de... Y las dosis luego se va a evaluar. ¿Dónde puedo contactar para ver si puedo participar en ese estudio? Mandar un email a esta, ¿no? Mira. Una lista de, por ejemplo, para hacer clinical trials en la leucemia. Autoluz es la empresa que está financiando estos ensayos. Mire, ¿cuántos hospitales están participando? Imagínense, a nivel multicentros, ¿no? En Estados Unidos, en California, Sacramento, Estados Unidos, California, Chicago, casi en todo Estados Unidos. En Mass General Hospital, en Dana-Farber Institute también, de Harvard Medical School, Nueva York. Vean, cantidad de hospitales que están participando. En Inglaterra, en España, en todo el mundo. Son los hospitales que participan en estos ensayos. Uno puede ir ahí para poder hacer clinical trial, ¿ve? Para ver la lista y el estudio de aquellos pacientes que no responden a terapias convencionales para, ¿no? Y nosotros no aparecemos en la lista porque nuestros hospitales no están implementados para hacer esto. Por más que queramos nosotros, a no ser que mostremos que nuestros hospitales cuentan con ese tipo de laboratorios donde se puedan cultivar células, modificar células, ¿no? Todo eso. Parte lo tenemos, por ejemplo, sabemos a los pacientes lo podemos sacar sangre, lo podemos sacar células, podemos aislar células, linfocitos, ¿no? Esas cosas, ¿no? Plaquetas, seleccionar células, pero nos falta el otro, cultivarlas, manipularlas, ¿no? Y volver a pacientes, ayudaría a muchos pacientes, gran parte de pacientes que sufren acá enfermedades y no pueden someterse a terapia, que es la única vez alternativa que les queda, terapias celulares. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Ya?
es la mejor, creo, la página web que ustedes pueden revisar para cualquier tipo de ensayo clínico. Perdón, cualquier tipo de ensayo, por supuesto, clínico. Y dentro de ellos buscar lo que es terapia génica, ¿no? Si quiero probar la aplicación de células madre, entonces terapia génica celular, entonces tendría que buscar acá en la primera, al inicio de la página, colocar Stem Cell. Stem Cell para el linfoma, para leucemia, por ejemplo, células madre. A ver qué hay sobre Stem Cell. Entonces van a sacar células madre, las van a cultivar, diferenciar, seguro, explican todo ahí. Es terapia celular, es eso, ¿no? Hay 1100 estudios, por ejemplo. Ya un estudio completado ya. Los otros resultados que se completan, se le envía el informe al INS de Estados Unidos, ellos evalúan y ven si se ha llevado a cabo bien todos los resultados que puede haber y ver, entonces, si se le autoriza o no para que se aplique el protocolo, ¿no? Por ejemplo, es un estudio donde se ha tratado trasplante de médula ósea o células madre de la sangre periférica. Trasplante para prevenir, ¿no? Versus trasplante. Ya todo tipo, entonces los ensayos clínicos están registrados aquí. Trasplante de células madre, cáncer de leucemia. El protocolo, por ejemplo. O sea, no solamente acá en Clinical Trial está los experimentos en humanos, sino también los protocolos. Que uno puede modificar protocolos de previa evaluación, validarlos todos, ¿no? Y ver, y luego la FDA la prueba y decir, sí, usen ese protocolo. Y así. Entonces no seamos técnicos, señores estudiantes. O sea, si es que nosotros somos profesionales y tenemos la oportunidad de poder modificar algún protocolo, atrevámonos a hacer esas modificaciones. Hagamos investigación y poder aportar a alguna modificación si ustedes vean por conveniente. ¿Ya? Bien, eso es todo. ¿Preguntas?